Latinus TV presenta Notas de Salud. Traído a ustedes por Suffolk Primary Health y Fidelis Care. Es un tema común en medicina, en cuidados primarios, donde los pacientes vienen y nos cuentan que en vez de estar actualizados, se les están olvidando a los abuelos o a los papás, se les olvida cómo se llama la hija, o empiezan a perder un poquito lentamente las cosas. Entonces es una pregunta muy interesante que la vemos diario, junto con el tema también del insomnio. Entonces me pareció algo interesante traer otra vez a nuestro colega, el doctor Luis Vicente Maldonado, Gracias. para que nos empiece a desglosar un poquito y nos conteste ciertas cosas, porque la gente pregunta qué hago para dormir, qué tomo, si me tomo NyQuil, si me tomo esto, lo otro, qué hacemos para que le mejore la memoria a mi abuelito, a mi mamá. Entonces traemos al doctor Luis Vicente Maldonado para que nos colabore con este tema que es cotidiano, ¿no? Sí, cómo no, muchas gracias por la invitación. Y gracias, doctor Rodríguez. Pues sí, el tema de la demencia es algo que se ha puesto bastante alto últimamente. Hay una gran cantidad de personas que están sufriendo esta demencia. Las demencias son de varias clases. O sea, por lo general todo el mundo escucha Alzheimer's y no todas las demencias son Alzheimer's. Desgraciadamente la demencia de Alzheimer's es realmente la peor de todas. Pero hay otras demencias que empiezan con los años y que generalmente se producen por que las arterias y los vasos del cerebro empiezan a endurecerse, el supply de oxígeno se disminuye cada vez más o se tapan unas arterias produciendo lo que se llama una isquemia y posteriormente O sea, un falta infarto. de oxígeno. Sí, falta de oxígeno y posteriormente un infarto del cerebro. A veces hay infartos pequeñitos que son múltiples y la persona empieza por olvidarse de las cosas. Perdón, y les decimos lagunas. Y de ahí viene la palabra donde la gente coloquialmente le dice, oh, se enlagunó, se le olvidó, se enlagunó. Pero esas lagunas vienen de lo que el doctor está mencionando. Sí. Empiezan por olvidarse las cosas, empiezan por perderse, salen de la casa y no saben cómo regresar. Se olvidan de los nombres de ciertas personas que han sido muy apegados a ellos. Prenden el fogón y se van, se les olvidó que lo dejaron prendido. Exactamente. Entonces se torna una parte muy peligrosa en la vida de las personas. Realmente este problema es progresivo y desgraciadamente todavía no se ha hallado la cura. En la demencia vascular, que es la demencia de los vasitos endurecidos o el infarto del cerebro, esas demencias a veces no progresan demasiado, pero se mantienen en un nivel en el cual ellos pierden la memoria reciente, se acuerdan muy bien de todo lo pasado, pero que no regresan a ser normales. Desgraciadamente no hay una medicina para eso y eventualmente ellos pueden vivir una larga vida, pero con esas deficiencias. Posteriormente ellos ya necesitan estar al cuidado de enfermeras, de personas que pues les den su ayuda de los cuidados diarios, limpieza, alimentación, etc. Una preguntita, doctor. ¿Esto puede pasar a cualquier edad o específicamente cuando ya vamos creciendo, cuando nos vamos de viejitos, como decimos? Sí. ¿O le puede pasar a un joven también? Muy buena pregunta. Y fuera de eso, ¿hay algún factor genético o hay alguna cosa que...? Excelente pregunta. De la enfermedad vascular, bueno, hay la presión arterial, cuando se revientan los vasitos del cerebro, son cosas que se pueden heredar. La presión se puede heredar de sus familiares. Pero la pregunta de la edad es algo muy importante porque el Alzheimer's puede empezar a muy temprana edad. Inclusive han habido casos, y yo he tenido pacientes que están en sus menos de 60 años y empiezan a olvidarse de las cosas, empiezan a perderse y son personas relativamente jóvenes. Y esa enfermedad desgraciadamente es muy rápida y progresiva que empiezan a retroceder. Doctor Maldonado, ¿por qué no nos haces una diferenciación para los televidentes? El Alzheimer, danos qué es los síntomas que ellos pueden
buscar o detectar en el Alzheimer's y en la demencia. Bueno, el origen de las demencias es diferente, ¿no? El Alzheimer's, hay demencia vascular, hay demencia debido a otros trastornos como el Parkinson's, y realmente los signos y síntomas son parecidos. El problema con el Alzheimer's es que primero empieza más joven, segundo, hay una regresión. O sea, el paciente de Alzheimer's no solamente se queda en la etapa de que no se acuerda de las cosas o se acuerda nada más de la memoria cuando eran pequeños, pero van retrocediendo. Y en los últimos estadios de la demencia de Alzheimer's, los pacientes se olvidan de cómo comer, se olvidan de tragar, se olvidan de cómo ser ellos y terminan hasta olvidándose de respirar. Entonces, es una regresión total. Son unos niños pequeñitos. Los niños aprenden. El enfermo de Alzheimer's está desaprendiendo. Desaprende. Y totalmente termina. Es una enfermedad que es realmente muy traumatizante para las familias. Porque realmente el paciente de Alzheimer vive en otro mundo ya. Ya ellos realmente no saben ni siquiera quiénes son, ni quiénes son los que lo rodean. Viven una vida prácticamente vegetal. Pero sí es un trauma para los familiares. Los familiares sufren y sufren muchísimo ver a su madre o padre envejecer de esa forma y ser prácticamente un vegetal que no sirve. Medicinas, realmente no hay una medicina que logre curar este problema. Las medicinas que existen actualmente en el mercado son medicinas que tal vez prolongan el deterioro, o sea, prolongan el que el paciente no deteriore rápidamente. O sea, que si un deterioro es de 1 año, ellos demoran 5 o 10 años en empezar a gradualmente deteriorarse. Podríamos de pronto, como método preventivo, en este tipo de problemas vasculares, tal vez ahí es donde es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que le está sucediendo a nuestros padres para que nosotros pudiéramos hacer algo antes de que nos llegue a nosotros, como mejor estilo de vida, mejor dieta, ejercicio. Recuerden que ese infarto de que él habla es falta de oxígeno al cerebro. Entonces nos tenemos que asegurar de que haya buena oxigenación y la única forma casi siempre es el ejercicio, ¿cierto? Exactamente. Entonces, el ejercicio, la buena alimentación, una alimentación balanceada, bajo en grasas y en colesterol. ¿Por qué me mira a mí cuando dice Héctor? Eso, doctor, no sea así, no sea así. Hay otros métodos muy importantes. Últimamente salieron ejercicios que se llaman los neurobics, como aeróbicos, pero son neurobics. Por ejemplo, por no ahondar mucho en el asunto, unos ejemplos. Por ejemplo, cepillarse los dientes con la mano izquierda, leer al revés. O sea, ejercitar el cerebro. Hacer puzzles, rompecabezas o de esos que son de letras, ¿no? Construir palabras. El arte también. Bueno, El arte, claro. El arte. Estás creando y Estás utilizando parte de las experiencias que he dado talleres con Stony Brook. Y precisamente. Utilizando la imaginación. Usando la imaginación y exponiéndote a cosas nuevas también. Precisamente en muchos de los nursing homes y assisted living donde yo trabajo, existen ese tipo de terapias, ¿no? Arte, música. Cabe hacer hincapié en el ejercicio mental, porque todo el mundo siempre pensamos de que el ejercicio es solamente físico y uno también puede ejercitar la mente y volver la mente más ágil, agilizar tu mente para que tu mente se ejercite como si estuvieras ejercitando el cuerpo. Un ejercicio, una sugerencia que yo le hago a mis pacientes jóvenes, no tienen que estar de edad, sino que cualquier persona puede practicar este ejercicio para hacer el ejercicio mental. Y es todos los días, cuando tú estés en tu cama, estés relajado, trata de recordarte qué hiciste todo el día ese día, pero de una forma rápida. O sea, no lo tomes como que me voy a acordar, me levanté a tal hora y entonces me voy a demorar las 24 horas haciendo, no, hazlo rápido. Me levantó el radio, lo apagué con la mano, me fui al baño, me bañé, me sequé con la toalla rosada. En la medida que tú vas haciendo este ejercicio, todos los días te vas acordando más detalle. Y como te vas acordando más detalle, tu mente está haciendo el ejercicio.
está ganando la agilidad de recordar. Y eso es un buen ejercicio para que la gente esté activa mentalmente. Eso. Los neuróbicos. El sueño es lo más importante de los seres humanos, ¿no? De los seres humanos, no, del ser viviente. Tiene que descansar el cerebro. El cerebro tiene que descansar. Y hay factores que empiezan a interferir con el sueño. O sea, no es solamente no puedo dormir y no puedo dormir, me tomo algo y voy a dormir. Desgraciadamente eso no es la solución. El sueño son una serie de factores y el mecanismo del sueño es bastante complicado. No es solamente que me despierto y no duermo y se acabó. El cerebro es el que manda y el cerebro es el que está haciendo todos estos movimientos. Los factores intrínsecos o extrínsecos, que decir de dentro y de fuera, son los que perjudican el sueño. Factores psiquiátricos, problemas emocionales. La depresión es uno de los síntomas de la depresión, es el insomnio. La ansiedad, cuando tú estás preocupado porque tienes deudas o estás preocupado porque un familiar o tu pareja está lejos o te has separado de ella. Todos estos problemas influyen en el sueño. ¿Qué hacemos? Primero, tratar de componer el factor que está produciendo ese síntoma. Algunas veces puede ser sustancias como cafeína, como drogas, cocaína, muchas cosas que la gente puede estar consumiendo. Exacto, inclusive las drogas, el alcohol, a muchas veces hay personas que dicen que se toman un trago para poder dormir. Eventualmente eso se torna lo contrario. Ya el tomarse un trago impide que puedan dormir normalmente. Entonces hay varias cosas. Me hiciste la pregunta del NyQuil o de estos productos, Sequil. O sea, son productos que sí te estimulan el sueño. El componente principal de estos productos es un antihistamínico. Y entonces los antihistamínicos dan sueño. Uno muy conocido es el Benadryl. Pero ¿qué pasa con esto? Sí te funciona. Te puede funcionar 1 día, 2 días, 3 días. Pero si tú lo coges de tomarlo, no es porque te haces adicto o nada, sino porque ya no funciona. Tu cerebro necesita el componer el fondo, el problema de fondo. En el caso de la depresión, pues tienes que consultar con un médico y tratarte la depresión. Con un psiquiatra. A las órdenes. Y también pues podemos tratar cualquier otro de los problemas de fondo del sueño. Hay otro también, un problema que tal vez nos puedes ahondar un poquito, que es el apnea, el apnea del sueño. Con el apnea, el paciente duerme un poco, pero porque tiene este problema, se despierta. Y se despierta muchas veces en la noche. Y el apnea, para que la gente no se entienda, es la falta momentánea de oxígeno al cerebro. Entonces el cerebro tiene receptores que captan que hay bajón de oxígeno. Y el cerebro entonces despierta al paciente y el paciente se voltea 1000 veces durante la noche. El paciente cree que durmió, pero no durmió nada y al otro día está cansado, todo el día cansado, estoy tan cansado. Resulta que es que el cerebro lo despertó 1000 veces durante la noche porque dejó de respirar, porque no le entró el oxígeno. Entonces son las personas que roncan, las personas que la esposa mueve o el esposo mueve porque no deja dormir. Eso es apnea. ¿Está roncando? Sí, exacto. ¿Quién sabe? Está roncando. Doctor, muchísimas gracias por educarnos. Nos están diciendo aquí Porfirio Álvarez y aquí nos viene otra pregunta. ¿Cuántos días o cuántas noches tengo que tener problemas para ver si puedo ir a un doctor? ¿Cuándo se considera este desorden un desorden? Bueno, cuando, básicamente. ¿Qué desorden? cuando consecutivamente durante el transcurso de unos días no has podido conciliar el sueño, te acuestas y no puedes dormir y das vueltas en la cama 1, 2, 3, 4 días, lo que tú pienses que ya, suficiente, o sea, tengo que buscar ayuda. Aunque sea un día que no puedas dormir y eso te trastorna el resto de tu día, vas a consultar. Pero Sí, generalmente... Sí. No tienen que ser muchos días, no tienen que ser muchos días, tienen que impedir tu función. Si están impidiendo tu función, es un problema. Entonces, si en 2 días empezaste a tener ausencia del trabajo, a ser hostil, a tratar a todo el mundo mal,
entonces es hora Está de... describiendo a alguien por aquí. No, Sí. no vamos a Sí. decir nombres, pero yo creo que está Ah, describiendo. mira, Es también, importante descansar, también muy María importante. Carvajal dijo lo mismo, que ella conoce a alguien por ahí. No dejen pasar mucho tiempo y háganse chequear, porque el sueño es muy importante y una persona, un individuo debe tener un averaje de 6 a 7 horas por lo menos de sueño diario. Si no duerme ese tiempo, empieza a tener dificultades en su día. Y para los que están conectados y quieren saber dónde están ubicados o tienen ese problemita, de verdad que si quieren ir con los profesionales, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, el consultorio mío está en Riverhead, en 170 Old Country Road, en Riverhead. El teléfono es 631-208-4460. Allá los espero, con mucho gusto. Y ahí también estoy yo. La información está en pantalla, así que tomen una fotico ahí con su teléfono o después puede regresar al video y ponerle pausa y anotar absolutamente todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas una gracias vez por la más. invitación. De verdad, como les digo, cada vez que ustedes vienen me siento como que, ¡ay, qué inteligente! Latinus TV presenta Notas de Salud. Traído a ustedes por Suffolk Primary Health y Fidelis Care.